estamos mejorando y que estoy mencionando. Y también otra de las cosas que se está trabajando es en el gran hospital, el hospital más grande de Latinoamérica, que va a ser un hospital especializado para pacientes de COVID-19, para posibles pacientes de COVID-19. Ahora, si ya nos metemos en el tema del hospital que vamos a tener en CIFCO, también ese lo podemos dividir en dos partes, porque muchos dicen, bueno, ¿y por qué no adecúan los pabellones? Y esa es una de las preguntas que se hace a la población. En realidad sí vamos a adecuar los pabellones. De hecho, el proyecto está dividido en dos etapas. Una que es la adecuación de los pabellones, que ya contratamos la empresa, hicimos un proceso de contratación directa con calificativo de urgente, lo cual no significa que no haya transparencia y que solo seleccionamos a la empresa de dedo. Todo lo contrario. Ya se adjudicó. El día domingo recibimos hasta las 4 de la tarde diferentes ofertas. Invitaron a 14 empresas. De estas 14 empresas, 3 presentaron ofertas. Nosotros teníamos una comisión evaluadora de estas ofertas, a pesar de que es un proceso de contratación directa, pero tratamos de hacer los procesos de manera transparente. Hay un equipo de la CICI, es un equipo de la Corte de Cuentas que nos está auditando permanentemente en las instalaciones de CIFCO. Entonces, nosotros de todas estas ofertas vimos la que cumplía con todas las especificaciones técnicas que nosotros solicitábamos, la que tenía prácticamente el menor tiempo, porque habían, por ejemplo, una empresa ofreció cerca de 100 días, otra ofreció más tiempo, etcétera, ¿verdad? Entonces, nosotros tomamos en cuenta la empresa el menor tiempo posible. Y además, esta empresa que ofrecía, que reunía todos los requisitos, que cumplía con el menor tiempo posible, también tenía el menor precio de oferta que las demás empresas. Entonces, ya adjudicamos a esta empresa. Esta empresa, de hecho, el día de hoy va a estar removiendo parte digamos, hoy comienzan los trabajos. Por ejemplo, de hecho, comenzaron ya el día lunes. Pero obviamente los primeros pasos son reunirse con los equipos, ver las instalaciones eléctricas, ver temas logísticos, por ejemplo, materiales, proveedores que van a estar ingresando, etcétera. Por ejemplo, hoy ya se van a estar construyendo unos baños que vamos a hacer en parte del parqueo. Vamos a hacer toda una serie de adecuaciones, por ejemplo, el pabellón centroamericano. El pabellón centroamericano, ahí vamos a tener en la planta baja cerca de 800 pacientes que van a estar en cuidados intermedios, de hospitalización general, y en la planta alta vamos a tener 200 camas UCI, es decir, para personas de cuidados intensivos. Entonces, ahí por ejemplo ya tenemos 1000 pacientes. En otro salón, que es el Salón 1 Internacional, vamos a tener cerca de 100 pacientes de cuidados intensivos. Con eso nosotros ya completamos 800 pacientes de cuidados intermedios y 300 camas UCI. El presidente dijo, vamos a pasar de 300 camas UCI a tener 1000. Entonces estamos adecuando otros pabellones para poder tener 1000 espacios disponibles para pacientes que necesiten recibir otro tipo de cuidados, que tengan un estado de mayor gravedad. Y ya estamos nosotros trabajando en esas adecuaciones. ¿Y qué tiempo se va a tardar la empresa en avanzar en estas adecuaciones, por ejemplo, de uno de los pabellones, ministro, de la que adjudicaron ustedes? Hay diferentes tiempos, ¿verdad? Por ejemplo, el pabellón centroamericano nosotros estimamos que va a estar en 30 días. Pero ya todo el trabajo como tal va a estar en cerca de 60 días, por ejemplo. Sí, estamos hablando de junio. En las adecuaciones. Pero como menciono, si bien es cierto, se está trabajando en el gran hospital más grande de Latinoamérica, pero a la par hemos adecuado diferentes espacios, estructuras ya existentes y nuevos espacios para poder atender a los pacientes de COVID-19. Entonces, pero si nos metemos siempre en el hospital, una de las partes es esta, la adecuación de todos los pabellones. De hecho, se van a hacer una especie de túneles, son túneles superficiales con estructura para que, digamos, los doctores y los pacientes no se salgan del hospital. Va a haber un espacio para que también los pacientes, los doctores se puedan cambiar, se hace todo un proceso de sanitización y puedan salir. Va a haber un espacio para que se puedan quedar ahí a dormir, porque muchos doctores van a tener que dormir ahí.
no van a poder salir. Entonces son cosas que nosotros hemos tomado en cuenta. Adicional, va a haber un espacio para bodegas, va a haber un espacio para medicinas, por ejemplo, para tener todo, va a haber una farmacia, vamos a tener todo un espacio para esterilización de todos los insumos que se utilicen, ¿verdad? De alguna manera vamos a tratar que todo lo que se utilice en el hospital no salga de ahí, sino que ahí mismo pueda hacerse todos los desechos que haya que realizar. Entonces, esa es una parte del proyecto. Pero adicional a esta parte está lo que todos han visto en fotos, lo que normalmente se ha visto porque es la parte más visible, que es lo del parqueo externo en Cifco. Ahí vamos a tener 1.200 pacientes, donde completamos ya lo que el presidente solicitó, 2.000, que entre el parqueo externo y todas las adecuaciones de los pabellones de Cifco vamos a tener 3.000 pacientes, 2.000 pacientes de cuidados intermedios y 1.000 pacientes de cuidados intensivos. Entonces, en el parqueo externo estamos construyendo una estructura de 3 pisos. Esta estructura va a tener la capacidad de tener 1.200 pacientes de hospitalización general. Ya nosotros ya estamos trabajando, bueno, lo primero que hicimos fue demolición del pavimento, toda la capa luego fáltica. de toda la capa fáltica, que esa capa fáltica no es que la hemos desperdiciado, de hecho esa capa fáltica va a servir para hacer el relleno de los baños que el día de hoy ya comienzan en Cifco, y también después esa capa fáltica va a servir para otras calles y otros proyectos que nosotros llegamos a tener más adelante. Incluso nos puede servir para accesos internos que se van a mejorar en otros hospitales, que nosotros ya estamos viendo ese tema, para mejorar la red hospitalaria.